Los milagros de Jesús no solo ocurrieron hace 2000 años en las arenas de Galilea. No, hermano, no, hermana. Esos milagros reales siguen ocurriendo hoy, en los lugares más inesperados, incluso a miles de metros sobre el suelo. Porque Jesús vivo no deja de caminar entre nosotros. Sigue encontrando a los perdidos, consolando a los que lloran y transformando corazones endurecidos por el dolor. Esta es una de esas historias de Jesús, una de esas historias reales que nos recuerdan que el amor de Cristo no conoce fronteras, ni tiempo, ni distancia. Es un encuentro con Jesús que marcó la vida de un hombre para siempre. Una de esas historias de transformación que parecen imposibles, pero que se convierten en verdaderos testimonios de Jesús. Todo comenzó una tarde gris, en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. La lluvia golpeaba los ventanales del terminal, y los pasajeros del vuelo 742 con destino a Buenos Aires esperaban el anuncio de embarque. Entre ellos estaba Andrés Villalba, un hombre de 48 años, de mirada cansada y alma herida. Su rostro mostraba una serenidad forzada, pero dentro de él había una tormenta más intensa que cualquier nube del cielo. Andrés había sido creyente en su juventud. Iba a misa con su madre cada domingo, ayudaba en obras sociales, y alguna vez soñó con ser un hombre de fe. Pero todo eso cambió una noche, hace muchos años, cuando la tragedia golpeó su puerta. Su esposa, Laura, falleció en un accidente automovilístico junto a su pequeño hijo de apenas 8 años. Desde aquel día, el mundo de Andrés se derrumbó, y con él, su fe en Dios. Juró no volver a mirar al cielo. Juró no volver a pronunciar el nombre de Jesús. El paso de los años lo volvió un hombre escéptico, duro, y en apariencia tranquilo, pero dentro de su corazón había un silencio insoportable. Cada vez que alguien hablaba de Dios, una mezcla de rabia y tristeza lo invadía. Si Dios existiera, decía, no habría permitido que me los quitara. Aquella tarde, al abordar el avión, Andrés no imaginaba que el mismo cielo al que había cerrado su corazón sería el escenario de su redención. Subió al avión con paso lento, llevando solo una maleta de mano y un viejo reloj que perteneció a su hijo. Se sentó junto a la ventanilla, en la fila 18A. Miró el paisaje gris y suspiró. A su lado, una mujer anciana sostenía un rosario entre sus dedos y murmuraba una oración. Andrés la miró con desdén. Otra más que cree en cuentos, pensó. Pero la mujer, con ternura, le sonrió. ¿Tiene miedo a volar, hijo?, preguntó. No, respondió Andrés, con voz seca. Solo tengo miedo de seguir escuchando oraciones que nunca son contestadas. La anciana lo miró con compasión, sin decir palabra. Cerró los ojos y siguió rezando. El avión despegó suavemente. Las luces de la ciudad quedaron atrás y el cielo se abrió, oscuro y silencioso. Todo parecía normal. Pero a unos 40 minutos del vuelo, algo comenzó a cambiar. Las nubes se cerraron, la turbulencia golpeó el fuselaje, y las luces parpadearon. El capitán habló por los altavoces con voz tensa. Señores pasajeros, estamos atravesando una fuerte tormenta. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. El sonido metálico del avión vibraba en el pecho. Los pasajeros empezaron a murmurar oraciones, otros lloraban, algunos se abrazaban. Andrés observaba todo con una mezcla de miedo y cinismo. Ahí están otra vez, dijo para sí, pidiendo ayuda a un Dios que nunca responde. La mujer a su lado apretó su rosario con más fuerza y dijo en voz baja: Señor Jesús, protege a todos los que están aquí. Entonces Andrés, con los ojos llenos de rabia y el alma al borde del colapso, gritó en medio del avión: Si ese Jesús del que tanto hablan es real, que venga ahora mismo. Que me salve si puede. Los pasajeros lo miraron horrorizados. Algunos lloraban más fuerte. Una azafata intentó calmarlo, pero él continuó: ¿Dónde está tu Dios ahora? Mírenlos, todos rezando, todos aterrados. Nadie va a venir a ayudarnos. Las palabras de Andrés se perdieron entre los gritos, los relámpagos y el rugido del viento. El avión temblaba con violencia. Una máscara de oxígeno cayó frente a su rostro, pero él no la tomó. En su mente solo resonaban sus propias blasfemias y el eco de una fe rota. En ese instante, un relámpago iluminó el interior del avión, y algo inexplicable sucedió. Por un breve segundo, Andrés vio una silueta de luz al final del pasillo. Era una figura humana, vestida de blanco, caminando entre los asientos con una calma que desafiaba la tormenta. No todos lo vieron. Algunos estaban llorando, otros con los ojos cerrados, orando. Pero Andrés sí. Su corazón se detuvo. No podía moverse. No podía hablar. La figura lo miró directamente a los ojos.
Era Jesús. El mismo nombre que había despreciado tantas veces, ahora estaba frente a él, mirándolo con ternura. No había reproche en su mirada, solo una inmensurable compasión. Jesús levantó una mano, y en medio del rugido de los motores, Andrés escuchó una voz suave, clara, que parecía resonar dentro de su alma. No vine a castigarte, Andrés. Vine porque nunca te dejé solo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El miedo desapareció, y por primera vez en muchos años, sintió paz. Una paz que ninguna palabra humana puede describir. Mientras el avión seguía descendiendo, mientras los demás seguían orando, Andrés se quedó inmóvil, con la mirada fija en esa luz que poco a poco se desvanecía. Era el encuentro con Jesús que había esperado toda su vida, sin saberlo. Esta es la historia de un hombre que desafió a Dios en el aire, y de un Jesús vivo que respondió con amor en medio del caos. Una historia que demuestra que los milagros de Jesús no están en el pasado, sino aquí, en el presente, esperando a quien se atreva a mirar al cielo una vez más. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El hombre que se burlaba del cielo. El avión seguía su curso, cortando el aire entre nubes densas que parecían cerrar el camino. Desde la ventanilla, Andrés Villalba miraba los relámpagos a lo lejos con una mezcla de desdén y desafío. Era un hombre que, en su juventud, había llorado frente a los altares, pero hoy no creía en nada. Para él, Dios era un recuerdo apagado, una promesa incumplida, una voz que nunca respondió. El cielo, que antes le había dado esperanza, ahora solo le provocaba rabia. Andrés observaba a los pasajeros a su alrededor. Una madre rezando con su hijo, un hombre con una Biblia abierta, una pareja tomada de la mano. Todos parecían buscar refugio en algo invisible. Pobres ilusos, pensó. La gente no cambia, murmuró para sí. Siempre esperando que un milagro lo arregle todo. Pero dentro de sí, sabía que su burla no nacía del orgullo, sino del dolor. Era un escudo, una coraza levantada para no volver a sentir el golpe de la pérdida. El recuerdo de su esposa, Laura, y de su hijo Samuel, era una herida que nunca cicatrizó. Cada aniversario, cada Navidad, cada silencio, lo recordaba. Si Dios existiera, ellos estarían aquí. A su lado, la mujer del rosario, una anciana de cabello blanco, mirada serena y voz suave, notó su inquietud. «Hijo, ¿estás bien?», le preguntó con ternura. Andrés soltó una pequeña risa irónica. «Estoy bien, señora. No necesito que nadie allá arriba se preocupe por mí». Ella lo miró con compasión, no con juicio. «A veces no se trata de necesitarlo, hijo», respondió. «Se trata de reconocer que Él ya está aquí, incluso cuando no lo vemos». Andrés desvió la mirada hacia la ventanilla. No quería escuchar más. El tono dulce de la mujer lo incomodaba. Era como si sus palabras removieran algo dentro de él que había enterrado hace años. Para cambiar de tema, le preguntó: «¿Y usted viaja sola?». «Sí», respondió ella, sonriendo. «Voy a visitar a mi hija. Hace meses que no la veo». «Debe tener suerte», dijo Andrés con tono amargo. «No todos tienen a quien visitar». La mujer bajó la cabeza y murmuró una oración en silencio. Andrés la observó y soltó un suspiro pesado. El sonido de su rosario rozando los dedos le parecía casi insoportable. Cada cuenta que caía era como una gota cayendo sobre la piedra de su corazón. Durante años, Andrés había usado la burla como su refugio. Cuando alguien hablaba de fe, él respondía con sarcasmo. Cuando alguien mencionaba un milagro, él reía. Pero lo que nadie sabía era que, en las noches de soledad, él también hablaba con Dios, no para pedir, sino para reclamar. «¿Por qué a mí? ¿Por qué no me escuchaste cuando más te necesitaba?». Esa pregunta lo había perseguido por años, y ahora, en medio de ese vuelo, parecía resonar más fuerte que nunca. La turbulencia aumentó. El avión se estremeció, y el cinturón de seguridad vibró contra su abdomen. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar oraciones. Otros tomaron las manos de sus compañeros. Y él se burló una vez más. «Sí, recen todo lo que quieran», susurró. «Si ese Dios existe, seguramente está demasiado ocupado para oírlos».
La mujer a su lado lo miró con ojos llenos de compasión. No hables así, hijo. Nunca sabes cuándo el Señor puede escucharte. Andrés se giró hacia ella con una sonrisa forzada. ¿Escucharme? Repitió. Ya le hablé una vez, y calló. Y cuando el cielo calla, señora, uno aprende a no volver a mirar hacia arriba. La mujer no respondió. Solo cerró los ojos y susurró. Entonces oraré por ti, para que un día vuelvas a mirar hacia arriba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una profecía. El sonido de los motores se mezclaba con la lluvia golpeando el fuselaje. Andrés cruzó los brazos, intentando ignorar todo a su alrededor. Pero por dentro, algo comenzó a quebrarse. Sus pensamientos se llenaron de recuerdos. La voz de su hijo riendo, el perfume de su esposa, el sonido del piano que ella solía tocar. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, pero la secó de inmediato, con rabia. No, se dijo. No voy a volver a caer en esa trampa. Dios no existe. Y entonces, una voz por los altavoces interrumpió sus pensamientos. Pasajeros, por favor, abrochen sus cinturones. Vamos a atravesar una zona de fuerte turbulencia. El avión comenzó a temblar con violencia. Las luces titilaron. Una bebida cayó del carrito de servicio, salpicando el suelo. Los gritos empezaron a llenar la cabina. Andrés miró a su alrededor, asustado, pero aún con orgullo. Si estás ahí arriba, dijo entre dientes, ahora sería un buen momento para probar que existes. El avión descendió bruscamente. Una máscara de oxígeno cayó frente a él, golpeándole el pecho. El sonido del metal vibrando se mezclaba con los llantos y oraciones. La anciana, con su rosario en las manos, murmuraba: Jesús, ten piedad de nosotros. Y Andrés, con la voz quebrada, repitió con ironía: Sí, Jesús, muéstrame tu piedad. Por primera vez, su sarcasmo sonó más a grito de auxilio que a burla. Era el comienzo de algo que aún no comprendía. Porque el hombre que se burlaba del cielo estaba a punto de descubrir que el cielo nunca se burló de él. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El silencio antes de la tormenta. El vuelo 742 continuaba su trayecto, surcando los cielos sobre la cordillera de los Andes. Desde la ventanilla, Andrés Villalba veía cómo el horizonte se teñía de un gris espeso, como si una sombra gigantesca envolviera todo el firmamento. El sol, que antes se filtraba débilmente entre las nubes, ahora había desaparecido. Solo quedaba un cielo cerrado, denso y amenazante. La voz del piloto sonó por los altavoces con tono controlado, aunque apenas podía ocultar la tensión. Señores pasajeros, el clima se ha deteriorado con rapidez. Les pedimos que permanezcan en sus asientos y mantengan los cinturones abrochados. El murmullo dentro de la cabina se transformó en un silencio inquietante. Las conversaciones cesaron. Los niños se acurrucaron en los brazos de sus padres. Una sensación invisible, casi espiritual, comenzó a recorrer el aire. Era ese tipo de silencio previo al caos, el que se siente antes de que algo cambie para siempre. Andrés miró por la ventanilla y tragó saliva. No lo admitiría en voz alta, pero su pecho empezaba a sentirse oprimido. El avión atravesaba una zona de nubes densas, y por momentos, el exterior quedaba totalmente oscuro. No se veía nada, ni una luz, ni un reflejo, solo la sensación de estar flotando en un vacío. La mujer del rosario seguía rezando. Su voz era apenas un susurro, pero parecía llenar el espacio entre ellos con una serenidad que contrastaba con el miedo que se respiraba alrededor. Andrés trató de distraerse. Miró el reloj de su hijo, aquel reloj que llevaba siempre en el bolsillo, y recordó el día en que se lo regaló. Papá, cuando veas la hora, acuérdate de mí. El recuerdo le apretó el alma. Por un instante, cerró los ojos, y el rugido de los motores se mezcló con aquella voz infantil que aún resonaba en su memoria. Pero la realidad lo golpeó de nuevo. Una turbulencia repentina hizo que el avión descendiera bruscamente. Las bandejas vibraron, una maleta cayó de los compartimentos superiores, y algunos pasajeros gritaron. Andrés abrió los ojos, apretó los reposabrazos con fuerza y exhaló con rabia contenida. «Genial», murmuró. «Justo lo que me faltaba». La anciana lo miró y dijo con suavidad: «No temas, hijo. A veces, las tormentas solo nos despiertan, para mirar hacia arriba.
Él frunció el ceño. ¿Otra vez con eso? Respondió. Mire a su alrededor, señora. No hay nada allá arriba excepto nubes y relámpagos. Ella sonrió. Tal vez tú no lo ves, pero él sí está allí. Siempre lo está. Las palabras de la mujer parecían quedar suspendidas en el aire, como si el propio avión se detuviera un instante para escucharlas. Pero Andrés las rechazó, girando el rostro hacia la ventanilla. Sin embargo, dentro de él algo comenzaba a moverse, como una corriente de emociones olvidadas. Era como si su alma, endurecida durante años, empezara a agrietarse. El avión volvió a temblar. Esta vez, con más fuerza. Las luces del pasillo se apagaron durante unos segundos, y en ese breve instante de oscuridad, el corazón de Andrés se llenó de miedo real. No de ese miedo que se disfraza con ironía, sino del miedo que desnuda el alma y la deja sin máscaras. El piloto volvió a hablar, ahora con un tono más urgente. Estamos atravesando una zona de turbulencia severa. Les pedimos calma, estamos intentando estabilizar la nave. Los pasajeros comenzaron a llorar. Algunos gritaban los nombres de sus seres queridos. Otros recitaban oraciones entre sollozos. Y Andrés se quedó inmóvil. Podía escuchar cada palabra, cada súplica, cada gemido, y sin embargo, no podía moverse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía el control. Todo lo que siempre había creído manejar, su vida, sus decisiones, su destino, se desmoronaba ante la fuerza de la naturaleza. El avión volvió a sacudirse. Las máscaras de oxígeno cayeron, golpeando los asientos. Una azafata tropezó, y un pasajero comenzó a gritar que el ala derecha había sido alcanzada por un rayo. El caos crecía, pero Andrés no gritó. Solo apretó los puños, con el rostro pálido, y murmuró entre dientes. ¿Dónde estás ahora, Dios? ¿Dónde estabas cuando los perdí? Sus palabras se ahogaron en el rugido del viento. Pero algo extraño ocurrió. En medio del pánico, una calma repentina descendió sobre la cabina. Era como si el sonido exterior se apagara por unos segundos, dejando solo un zumbido leve, casi imperceptible. Andrés miró a su alrededor. Los pasajeros seguían moviendo los labios, pero él ya no escuchaba sus voces. Solo ese silencio abrumador, un silencio que no era humano. En ese vacío sonoro, algo dentro de él empezó a temblar. No era miedo, era otra cosa, una presencia. Una sensación cálida, como si alguien se sentara a su lado, invisible pero real. La anciana del rosario abrió los ojos, miró hacia el pasillo y susurró. «Él está aquí». Andrés frunció el ceño. «¿Quién?», preguntó, aunque su voz apenas salió de su garganta. «Jesús», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Siempre llega antes de que todo caiga». Andrés se quedó mudo. No quería creerlo, pero algo dentro de él supo, sin explicación, que aquello era verdad. El avión seguía temblando, el cielo rugía con fuerza, y sin embargo, una paz inexplicable comenzaba a llenar su pecho. El silencio antes de la tormenta no era solo externo, era el silencio de su alma preparándose para un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El grito desesperado. El rugido del motor se transformó en un grito metálico. El avión entero vibraba como si el cielo mismo estuviera temblando. Afuera, las nubes se abrían como un abismo blanco, y las luces de emergencia destellaban en rojo, pintando los rostros de los pasajeros con tonos de miedo y desesperanza. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban sin control, y en medio de todo ese caos, Daniel gritaba. Su voz, cargada de rabia y terror, atravesó la cabina como un rayo. «¿Dónde estás ahora, Dios?», rugió, golpeando el respaldo del asiento frente a él. «Si eres tan real, sálvame. Haz algo. Demuestra que existes». Era un grito que mezclaba incredulidad y dolor, una súplica disfrazada de blasfemia. Las palabras, aunque duras, nacían del miedo más profundo, de ese rincón del alma donde incluso el más escéptico se encuentra cara a cara con su fragilidad. Camila, con lágrimas en los ojos, trató de sujetarlo de la mano. «Daniel, por favor, calma», susurró. «No digas eso. Él te escucha». Pero Daniel apartó su mano. «¿Qué me escucha? No lo creo. Si realmente Jesús existe,
No permitiría esto. Todo esto es una mentira. El avión volvió a sacudirse violentamente. El capitán anunciaba algo por los altavoces, pero su voz se perdía entre los gritos y los sollozos. La máscara de oxígeno colgaba frente al rostro de Daniel, balanceándose como un péndulo del destino. Él la miró, pero no la tomó. Solo seguía mirando al vacío, como si desafiara al cielo con la mirada. En ese instante, una anciana sentada al otro lado del pasillo comenzó a orar en voz alta. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, sálvanos, Señor. Sus palabras resonaron con una paz inexplicable. Algunos pasajeros se unieron a ella, y por un breve momento, el miedo se mezcló con un coro débil de fe. Pero Daniel, todavía atrapado en su tormenta interior, se cubrió los oídos. Basta, no quiero escuchar más oraciones. Si Dios fuera tan bueno, no nos dejaría caer del cielo. Entonces sucedió algo extraño. Entre el estruendo del motor y el caos, un silencio repentino pareció envolverlo. No era un silencio físico, sino espiritual. Era como si el tiempo se detuviera solo para él. Daniel cerró los ojos, agotado, y en medio de su desesperación, sintió una presencia. Un calor suave comenzó a rodearlo, una luz tenue, imposible de explicar en medio de aquel desastre. Una voz interior, calma, pero llena de autoridad, susurró en lo profundo de su alma. Aún estoy aquí, aunque no creas en mí. Daniel abrió los ojos de golpe. Miró a su alrededor. Nadie más parecía haberlo oído. El avión seguía cayendo, pero su corazón, de repente, no latía igual. Una lágrima, que no supo si era de miedo o de arrepentimiento, rodó por su mejilla. Camila lo observó sorprendida. ¿Qué pasa, Daniel?, preguntó, temblando. Él no respondió. Solo bajó la cabeza y murmuró, casi sin voz. Sentí algo. Ella lo miró con ternura. Jesús está contigo. Siempre lo estuvo. Las palabras de Camila parecieron resonar con la voz que Daniel había escuchado segundos antes. Por primera vez en muchos años, su corazón endurecido comenzó a quebrarse. No lo entendía del todo, pero algo dentro de él sabía que esa caída no era solo física. Era una caída del alma, y en medio de ella, el cielo le había hablado. El avión continuó descendiendo, los gritos aumentaban, pero Daniel ya no gritaba contra Dios. Ahora, en silencio, comenzaba a luchar con sus propios pensamientos, con su culpa, con sus años de negación. Mientras tanto, una cruz plateada que la anciana sostenía con fuerza reflejó un destello de luz sobre su rostro. Y en ese brillo fugaz, Daniel creyó ver una silueta, un hombre vestido de blanco, de pie entre las filas del avión, observándolo con una mirada de amor indescriptible. Por primera vez en su vida, Daniel dejó de hablar, y comenzó a escuchar. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El encuentro en los cielos. El avión seguía cayendo, pero algo había cambiado. No en los motores, no en las alas que temblaban al borde del colapso, sino dentro del corazón de Daniel, ese hombre que había vivido años negando todo lo divino, burlándose de la fe de los demás. Ahora, en medio del caos, su alma comenzaba a despertar. El rugido del viento golpeaba las ventanas con una fuerza inhumana. Las luces intermitentes pintaban el interior del avión de rojo y blanco, como si el cielo mismo estuviera ardiendo. Camila seguía aferrada al asiento, rezando entre sollozos, mientras la anciana del pasillo continuaba su oración con voz temblorosa, pero firme. Señor Jesús, si este es nuestro último vuelo, llévanos en tus brazos de amor. De pronto, un estruendo más fuerte sacudió la cabina. Las máscaras de oxígeno se balanceaban, las maletas caían, los gritos se mezclaban con los rezos. Daniel cerró los ojos, apretando los puños, y murmuró. Si de verdad estás ahí, si existes, Jesús, no me dejes morir así. Fue entonces cuando lo imposible sucedió. El sonido del motor desapareció. El viento cesó. El tiempo, por un instante, pareció detenerse. Daniel abrió los ojos y vio algo que ningún ser humano podría explicar. El interior del avión estaba suspendido en una luz dorada, suave, cálida, que lo envolvía todo. Los gritos se habían apagado. El miedo se había disuelto. El aire tenía un aroma a paz, a eternidad. Y allí, entre los pasillos, él apareció.
Un hombre vestido con túnica blanca caminaba con serenidad. Su rostro irradiaba compasión, y sus ojos, tan profundos como el cielo mismo, se posaron directamente en Daniel. No hubo palabras al principio. Solo un silencio lleno de significado. Jesús se acercó paso a paso, mientras los demás pasajeros parecían congelados en el tiempo, como si ese encuentro estuviera reservado solo para él. Daniel intentó hablar, pero la voz no le salía. Sentía un nudo en la garganta, mezcla de miedo y de una paz que jamás había conocido. Yo no creí en ti, balbuceó con dificultad. Te insulté, te rechacé. ¿Por qué estás aquí? Jesús lo miró con ternura y respondió con una voz que no se oía con los oídos, sino con el alma. Porque nunca dejé de amarte. Daniel sintió que sus rodillas cedían. Cayó al suelo, llorando como un niño. Cada lágrima era una confesión, una herida que comenzaba a sanar. Jesús se inclinó, tocó su hombro con suavidad, y en ese toque, Daniel sintió como el peso de toda su vida, sus culpas, su orgullo, su vacío, se desvanecía. Aún no es tu hora, hijo. Pero recuerda lo que has visto. Habla de mí, y cuenta lo que hice por ti en los cielos. De repente, la luz comenzó a desvanecerse. El sonido del avión volvió. El viento rugió otra vez, y Daniel abrió los ojos de golpe. Todo seguía igual. El avión aún caía, los pasajeros gritaban, Camila lo llamaba desesperada. Pero en su corazón, algo había cambiado para siempre. Daniel, gritó ella. Daniel, ¿estás bien? Él la miró con una calma indescriptible y tomó su mano. Sí, estoy bien. Jesús está aquí. Camila lo observó sin entender del todo, pero vio algo nuevo en su mirada. Ya no había terror, solo una paz profunda, imposible de fingir. En cuestión de segundos, el piloto logró estabilizar el avión milagrosamente. La caída se detuvo. Los pasajeros estallaron en gritos de alivio y llanto. Algunos levantaron las manos al cielo, otros se abrazaban sin conocer sus nombres. Y Daniel, en silencio, solo miró por la ventanilla. Entre las nubes vio un destello, una forma luminosa que parecía alejarse, como si alguien regresara a su lugar en el cielo. Sus labios temblaron al susurrar. Gracias, Jesús, por no dejarme caer. Camila apoyó su cabeza en su hombro. La anciana, al otro lado, sonreía con lágrimas en los ojos, sosteniendo su pequeño crucifijo. Y mientras el avión se alejaba de la tormenta, Daniel comprendió que no había sido una simple coincidencia ni un sueño causado por el miedo. Había sido un encuentro con Jesús, un milagro real, un recordatorio de que incluso en los cielos más oscuros, Jesús sigue vivo y sigue buscando corazones que se atrevan a mirar hacia él. El milagro en el descenso. El capitán hablaba por los altavoces con la voz quebrada, intentando mantener la calma mientras el avión aún descendía en espiral. Todos permanezcan sentados y abróchense los cinturones. Gritó, pero ni él mismo podía ocultar el temblor en sus palabras. El cielo, antes oscuro y amenazante, comenzaba a abrirse lentamente. Los relámpagos se alejaban, y entre las nubes, un resplandor dorado iluminaba el horizonte. Parecía imposible que un avión en esa condición pudiera seguir volando, pero allí estaba, sostenido por una fuerza que no era humana. Daniel respiraba con dificultad. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero su expresión era serena. Camila lo miraba sin entender del todo qué había ocurrido, pero algo en su interior le decía que acababan de ser testigos de algo sobrenatural. Daniel, ¿qué pasó allá arriba? Preguntó con la voz temblorosa. Él la miró con los ojos aún húmedos, y respondió en un susurro. No lo sé explicar, Camila, pero lo vi. Vi a Jesús. Él me habló. Ella se quedó en silencio, sin saber qué decir. El ruido del avión, el llanto de los pasajeros, todo parecía haberse desvanecido en un segundo. Solo las palabras de Daniel resonaban, como si el aire mismo se hubiera detenido para escucharlas. A pocos metros de ellos, la anciana seguía rezando con el crucifijo entre las manos. Su voz era suave, pero cada palabra tenía el poder de calmar el alma. Gracias, Señor Jesús, gracias por no soltarnos, ni siquiera cuando caímos. De repente, el avión se sacudió una última vez, y luego, silencio. El piloto anunció con incredulidad. Estamos estabilizados. El motor volvió a funcionar. Vamos a intentar un aterrizaje de emergencia. Un coro de gritos, sollozos y oraciones llenó la cabina. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Muchos comenzaron a decir en voz alta que habían sentido una luz o una presencia durante la caída. Era como si todos, en distintos niveles, hubiesen experimentado algo más allá de lo físico. Daniel apretó la mano de Camila.
No tengas miedo. No estamos solos, dijo con firmeza, y ella, por primera vez en todo el vuelo, le creyó de verdad. Mientras el avión descendía hacia tierra firme, Daniel cerró los ojos y recordó aquella voz que había escuchado en medio de las nubes. Aún no es tu hora, pero recuerda lo que has visto. Las palabras se repetían como un eco eterno en su mente. Sabía que lo que había presenciado no era solo para él, sino para todos los que aún dudaban del amor de Dios. Cuando las ruedas tocaron el suelo, el impacto fue fuerte, pero milagrosamente controlado. El avión se deslizó por la pista y finalmente se detuvo. El silencio posterior fue tan profundo que se podía oír el llanto contenido de cada pasajero. Entonces, una niña pequeña, de apenas 6 años, se levantó y preguntó con inocencia: ¿Ya estamos en el cielo? Esa frase rompió la tensión. Algunos rieron entre lágrimas, otros comenzaron a aplaudir. Pero Daniel solo bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Sentía el corazón ardiendo, no de miedo, sino de gratitud. Cuando las puertas del avión se abrieron y todos comenzaron a salir, Daniel fue el último en ponerse de pie. Antes de bajar, miró por la ventanilla una vez más. Entre los últimos rayos del atardecer, creyó ver aquella silueta luminosa que había aparecido entre las nubes. No dijo nada, solo sonrió. Camila se acercó y lo tomó del brazo. Vamos, ya pasó. Él asintió lentamente. Sí, pero algo dentro de mí acaba de comenzar. Al salir del avión, algunos pasajeros se arrodillaron en la pista, otros levantaban las manos al cielo. Un reportero local que había sido pasajero grababa todo con su celular, sin entender lo que había ocurrido realmente. Pero Daniel lo sabía. Habían sido sostenidos por un milagro en pleno descenso. Más tarde, en el aeropuerto, mientras esperaban asistencia, Daniel miró alrededor y vio los rostros transformados de quienes habían estado en aquel vuelo. Nadie era el mismo. Aquella experiencia había dejado una marca invisible en todos. Y en su corazón, una voz resonó una vez más. Habla de mí, y cuenta lo que hice por ti en los cielos. Daniel cerró los ojos, respiró hondo, y prometió que lo haría. Porque lo que había vivido no era una historia inventada, ni una coincidencia de la suerte. Era un testimonio de los milagros de Jesús, un encuentro con el Jesús vivo, una historia real de transformación que jamás podría olvidar. Aquel día, el avión descendió, pero el alma de Daniel comenzó a elevarse. Una vida nueva en tierra firme. El avión, aún humeante y rodeado por los vehículos de emergencia, reposaba sobre la pista como un gigante vencido pero milagrosamente intacto. Los pasajeros descendían uno a uno, algunos con lágrimas en los ojos, otros besando el suelo, otros aún temblando por la experiencia que acababan de vivir. Pero en medio de todos ellos, Daniel caminaba con una calma que no pertenecía a este mundo. Había pasado del miedo absoluto a una paz que desbordaba cada pensamiento. Sentía el aire fresco rozar su rostro y, por primera vez en muchos años, agradeció simplemente por respirar. Camila caminaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. No puedo creer que estemos vivos, dijo entre sollozos. Daniel sonrió, mirando al cielo que poco antes había amenazado con tragárselos. No solo estamos vivos, Camila, hemos vuelto a nacer. Mientras esperaban las ambulancias y la ayuda, los pasajeros se reunieron en pequeños grupos. Muchos compartían lo que habían sentido. Vi una luz entre las nubes. Alguien me tocó el hombro cuando pensé que todo había terminado. Escuché una voz que decía: no tengas miedo. No todos podían explicar lo que había pasado, pero todos sabían que algo sagrado los había acompañado en aquel vuelo. Un paramédico se acercó a Daniel. ¿Está usted bien, señor? Necesito revisar si tiene alguna lesión. Daniel lo miró y respondió con serenidad: estoy mejor que nunca. Jesús me salvó hoy. El hombre lo observó sorprendido, y Daniel solo sonrió. No necesitaba convencer a nadie. Lo que había vivido estaba grabado en lo más profundo de su ser. Horas después, ya en tierra firme, los pasajeros fueron trasladados a una sala del aeropuerto. Algunos medios de comunicación esperaban afuera, intentando obtener declaraciones. Cuando uno de los reporteros se acercó a Daniel y le preguntó qué había sentido durante la caída, él respondió sin titubear: sentí miedo, pero luego sentí algo más fuerte que el miedo. Sentí la presencia viva de Jesús. Él me habló. Me sostuvo cuando todo parecía perdido. El periodista se quedó en silencio, sin saber qué replicar. Aquellas palabras tenían un peso que iba más allá de la lógica o la religión. Había algo real en la mirada de aquel hombre que antes había sido ateo y que ahora irradiaba una fe recién nacida. Camila observaba desde un rincón.
Sabía que algo irreversible había ocurrido en Daniel. La dureza en su voz había desaparecido. En su lugar, había un brillo en los ojos, una humildad nueva, una fuerza serena. Esa misma noche, en el hotel donde los pasajeros fueron alojados, Daniel no pudo dormir. Se levantó, abrió la ventana y contempló el cielo estrellado. El mismo cielo al que había gritado lleno de odio horas antes. Ahora le parecía un santuario. Cayó de rodillas junto a la cama y, por primera vez en su vida, oró con sinceridad. Jesús, no sé por qué me escogiste a mí, que tanto te negué. Pero gracias. Gracias por mostrarme que estás vivo, que tus milagros son reales, que aún buscas a los perdidos. No quiero volver a vivir sin ti. Las lágrimas caían silenciosas, pero eran lágrimas de alivio, de limpieza, de transformación. En ese momento, una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cortinas como un suspiro celestial. Daniel sonrió. No necesitaba ver a Jesús otra vez. Sabía que él estaba allí. Al día siguiente, cuando los medios comenzaron a hablar del vuelo milagroso, muchos pasajeros mencionaron que un hombre había hablado de Dios durante la evacuación, calmando a los demás y pidiendo que confiaran en Jesús. Era Daniel. Sin darse cuenta, su testimonio ya había comenzado a tocar corazones. Una semana más tarde, de regreso a su ciudad, visitó por primera vez una iglesia. Se sentó en silencio al fondo del templo, y cuando el coro comenzó a cantar Cristo vive, no pudo contener las lágrimas. Miró hacia el altar y susurró: Ahora sé que estás conmigo, no solo en los cielos, sino también en tierra firme. Ese día, Daniel tomó una decisión: dedicaría su vida a contar lo que había vivido. No como una historia para impresionar, sino como un testimonio real de los milagros de Jesús, un encuentro transformador con el Jesús vivo, una prueba de que incluso el más incrédulo puede ser alcanzado por la gracia cuando el cielo decide tocar la tierra. Su vida, antes vacía y llena de cinismo, se convirtió en un faro de esperanza. Comenzó a visitar hospitales, cárceles y reuniones donde compartía su historia. Muchos lloraban, otros volvían a creer. Cada vez que hablaba, repetía las palabras que Jesús le dijo en el avión: Habla de mí, y cuenta lo que hice por ti en los cielos. Y así lo hizo, hasta el final de sus días. Porque aquel vuelo no solo fue una caída, fue el comienzo de su ascenso espiritual. Daniel ya no era el ateo que desafiaba a Dios. Era un hombre nuevo, rescatado en el aire, redimido en la caída y nacido de nuevo en tierra firme. Y cada vez que miraba al cielo, recordaba el rostro de aquel que lo salvó. Mensaje para nosotros. La historia de Daniel Villalba no es solo la crónica de un vuelo milagroso. No se trata únicamente de un hombre que desafió a Dios en los cielos y fue salvado en el último instante. Su experiencia es un recordatorio vivo, un mensaje directo para cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, nuestra incredulidad o cuán perdidos nos sintamos. Durante años, Daniel había vivido con una barrera de orgullo y cinismo, una coraza invisible que lo mantenía alejado de la fe y del amor de Dios. Se burlaba de los milagros, despreciaba las historias de transformación y negaba cualquier encuentro con Jesús que pudiera tocar su corazón. Pero en un instante, entre relámpagos, viento y miedo, la verdad se reveló. Jesús siempre estaba allí, incluso cuando él no lo veía. Este mensaje nos recuerda que no necesitamos merecer su presencia. No importa cuánto hayamos caído, cuántas veces nos hayamos alejado, o cuán rotos nos sintamos. Jesús no está esperando que nuestra incredulidad desaparezca por completo para actuar. Su amor nos encuentra en los momentos más oscuros, nos sostiene en nuestras tormentas y nos invita a abrir los ojos del alma. Daniel aprendió que los milagros no siempre llegan de la manera que imaginamos. No siempre son espectaculares a la vista humana, pero sí son milagros reales que transforman nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Cada respiro que tomamos, cada momento de reconciliación, cada acto de amor inesperado, son oportunidades para reconocer que Jesús vivo camina a nuestro lado. El encuentro de Daniel no fue solo para él. Su transformación sirvió como testimonio para quienes lo rodeaban, para los pasajeros que sobrevivieron al vuelo, y para todos nosotros que escuchamos o leemos su historia. Nos enseña que nuestras vidas también pueden cambiar cuando permitimos que Dios entre, incluso cuando parece demasiado tarde, cuando el miedo nos paraliza, o cuando nuestras palabras desafían al cielo. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás sientas que tu propia vida atraviesa turbulencias. Quizá te sientas perdido, herido o lleno de dudas. Toma un momento y recuerda: Jesús está allí, aunque no lo veas. Su presencia puede aparecer en el silencio, en un suspiro de esperanza, en un gesto de amor,
o incluso en un instante de desesperación que parece no tener salida. Este mensaje es claro. No importa quién seas ni dónde estés, siempre hay un camino de transformación. Siempre hay un milagro esperando que lo reconozcamos. Así como Daniel pasó de la incredulidad al encuentro, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de abrir su corazón y permitir que la gracia de Jesús transforme su vida. Cierra los ojos y escucha con el corazón. Estoy contigo. No temas. Habla de mí y cuenta lo que he hecho por ti en los cielos y en la tierra. Que la historia de Daniel sea un recordatorio constante de que el amor de Jesús no falla. Los milagros son reales y siempre hay esperanza para quienes se atreven a mirar hacia él.